Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hermanos, el Evangelio de este día nos presenta muchos elementos de reflexión, pero quedémonos con uno solo, el que aparece al final, cuando los discípulos están ya con Cristo, una vez que ha liberado a aquel joven o muchacho de un demonio que lo tenía poseído. Ya en privado ellos le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Cristo les dice: esta clase de demonios no salen sino a fuerza de oración y de ayuno. La oración. Fijémonos en este elemento que Cristo menciona como algo necesario para poder actuar con poder sobre el mal. La oración. Los discípulos no pudieron expulsar a aquel demonio. Es que no oraban. Todo buen judío tenía como parte de su vida, como práctica piadosa, la oración. En repetidos momentos durante el día hacían un silencio para repetir el llamado Shema: escucha, Israel, el Señor es el único Señor.
lo amarás a Él con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Esa repetición de una oración que era muy bella, sin duda que los hacía entrar en una conciencia de un Dios presente al que servían, al que reconocían como Señor de la vida, como su Señor. Entonces los discípulos, que eran judíos, pues lógicamente debían hacer oración. Pero Cristo dice que esa clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. Entonces, oraban, sí, pero posiblemente no oraban con intensidad, oraban poco, o bien oraban mal. Son dos elementos que fácilmente envuelven al creyente. Poca oración. ¿Por qué posiblemente los discípulos hacían poca oración? Bueno, porque se envolvían en un activismo y en un trabajo que los hacía como recortar los tiempos de la oración. Por ejemplo, de nuestro Señor se dice en la Escritura que con frecuencia se apartaba de los demás, se iba a lugares solitarios para orar. O también dice que pasaba noches enteras en oración con Dios. No se dice lo mismo de sus discípulos, quizás no eran tan generosos para pasar noches enteras en oración con Dios, o no se apartaban de los demás para orar, entonces posiblemente oraban poco. Y eso puede pasar también en la vida de muchos cristianos, que oramos poco, no lo suficiente para tener toda la fuerza que viene de Dios y lograr signos importantes en la vida, acciones importantes. O puede ser también que oraran mal. Cuando una oración se hace mal, cuando pierde el sentido comunitario. El apóstol Santiago insiste mucho en la necesidad de orar, dándole a la oración un sentido comunitario, porque somos una comunidad, vivimos en comunidad, somos cristianos que nos salvamos juntos. Y hay quien se hace muy egoísta o fácilmente se aísla de la comunidad, y ahí la oración pierde su fuerza. También la oración muchas veces busca solamente el interés personal, y este es un defecto grande de la oración, y por eso se ora mal, porque se piden cosas solamente para uno mismo, cuando la oración tiene como fin pedir siempre por los demás, querer ayudar a los demás. Pues ojalá que nosotros hagamos oración con intensidad en muchos momentos, que amemos la oración como algo importante en nuestra vida, que no la dejemos para momentos difíciles, que no prioricemos el activismo a los momentos de intimidad con Dios. Reservemos para Dios los mejores momentos de la vida, de nuestra vida, y también démosle a nuestra oración calidad, para que no sea egoísta, para que procuremos orar con los demás. Por ejemplo, la misa nos presenta momentos especiales para sentirnos comunidad y orar al Padre Celestial. Pues vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que así sea.